Bueno, estábamos acá, ¿verdad? Analizando lo que pasaba en los medios estacionarios y los medios en movimiento. En un medio estacionario nosotros llegamos a que la ley de Faraday tiene esta forma. El rotor del campo eléctrico es igual a la variación del campo magnético, ¿verdad? Con el tiempo. O sea, esto era lo que en 321 nos daba 0, ¿verdad? Ahora ya no nos da 0, o sea, el campo ya no es conservativo. Bueno, analizamos también la parte de los medios en movimiento y habíamos llegado a esto. Creo que aquí nos habíamos detenido, ¿verdad? Entonces, cuando el medio está en movimiento, la ley de Faraday parece que queda diferente, ¿verdad? Ya no se parece al anterior. El lado derecho sigue siendo el mismo, pero aquí en el lado izquierdo tenemos dos términos. Tenemos un campo prima, que es el campo de movimiento, y tenemos un producto cruz de la velocidad del medio con el campo magnético. Entonces, estas cantidades que ustedes ven acá, velocidad, la velocidad del circuito con que se mueve, el campo magnético y la variación del campo, son medidas por un observador estacionario, o sea, un observador que está observando el circuito que se está moviendo. Entonces vamos a considerar la fuerza sobre una carga puntual en movimiento. O sea, esto que vamos a hacer ahora es con el objetivo de demostrar que la ley de Faraday no tiene cambio. O sea, permanece constante, ya sea para un medio en movimiento o para un medio estacionario. Entonces, vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Un observador estacionario. Fíjense bien. Aquí está el suelo, tierra firme. Hay una persona que está observando el circuito. Este es el medio, el circuito cerrado. Este circuito se está moviendo. Se está moviendo con respecto a este observador, ¿verdad? Tiene una velocidad v. Entonces, hay una carga en el circuito que se está moviendo. Esta carga se está moviendo debido a que hay una inducción, ¿verdad? Hay una corriente inducida en el circuito, producto de un campo variable. Entonces, esta carga del circuito va a sentir una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. La fuerza eléctrica, ¿por qué va a sentir fuerza eléctrica? Porque recuerden que como el circuito es un conductor, para que se provoque una corriente en el circuito, tiene que haber un campo eléctrico inducido, ¿verdad? Entonces esta carga siente un campo eléctrico y también siente un campo magnético. O sea, siente las dos fuerzas, eléctrica y magnética. ¿De acuerdo? La magnética es su velocidad cruz el campo magnético externo. Entonces, esta carga va a sentir ambas fuerzas, eléctrica y magnética, con respecto a este observador. O sea, para este observador que está aquí, esta carga siente fuerza eléctrica y siente fuerza magnética. Ajá. ¿Qué pasa ahora si lo vemos desde otro punto de vista? Un observador en movimiento. Este observador ya no está en reposo. Este observador está moviéndose junto con el medio, junto con el circuito. Como ustedes ven, el observador está junto al circuito y se está moviendo con él a la misma velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Una carga del circuito, una carga que pertenece a este circuito con respecto a este observador está en reposo. O sea, este observador, para él, esta carga está en reposo. Es como cuando ustedes van en un carro, ¿verdad? Lo que está dentro del carro para ustedes está en reposo con respecto a ustedes, ¿verdad? Entonces este observador dice que la carga está en reposo. Y si la carga no se mueve, no siente fuerza magnética. Solo va a sentir fuerza eléctrica. Porque aquí hay un campo eléctrico en el circuito. Entonces la carga siente fuerza eléctrica, pero no siente fuerza magnética. Pero ¿quién dice eso? Eso es lo que dice este observador, ¿verdad? Que es contrario a lo que dice el otro observador. Entonces, ¿quién tiene la razón? Los dos tienen la razón, ¿verdad? Porque están analizando el sistema desde marcos de referencia diferentes. Ahora, ¿cómo describiría él la fuerza sobre esta carga? Así como está acá. Para este observador, la fuerza es carga por campo. Mientras que para el observador anterior, la fuerza es, de acuerdo con la ley de Lorentz, carga por campo y
la fuerza magnética, o sea, fuerza eléctrica más magnética, que esta es la fuerza de Lorentz. Entonces, ¿qué sucede ahora? Los dos sistemas, tanto el observador estacionario como el observador en movimiento junto con el medio, son sistemas inerciales. ¿A qué se refiere esto de sistema inercial? Que son sistemas donde las leyes de Newton son válidas. Un sistema no inercial es un sistema que está acelerándose. Estos sistemas no se están acelerando porque la velocidad del circuito es constante, no tiene aceleración, entonces es inercial. Y como este observador está parado, también es inercial. O sea, un marco inercial es un marco que está en reposo o que se mueve con velocidad constante. Entonces la segunda ley de Newton se cumple. Todas las leyes de Newton se cumplen. Entonces, vamos a ver. La fuerza que describe el observador estacionario es esta, la que aparece en el lado izquierdo, y la fuerza que describe el observador en movimiento es la F'. Todo lo que lleva prima significa movimiento. Entonces, la fuerza del observador estacionario, la fuerza que describe él, es esta, la igualo a la fuerza que describe el observador en movimiento. ¿Por qué las igualo? Porque los dos marcos son inerciales, o sea, las fuerzas deben ser las mismas. Hay un principio de física que me dice eso, ¿verdad? Que no importa desde qué marco analice usted un fenómeno, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces, estas dos fuerzas deben ser iguales. ¿Qué pasa entonces acá? Nosotros ya conocemos estos dos puntos de vista, ¿verdad? El observador estacionario y el observador en movimiento. Este prima que aparece acá es el campo en el sistema en movimiento. Entonces, la fuerza sobre una carga del circuito vista por un observador estacionario es esto y por un observador en movimiento es esto. Si ambos sistemas son inerciales, las fuerzas deben ser iguales. Entonces, ¿qué pasa al igualar estas dos fuerzas? Se cancela la carga y me queda que el campo primado, E', es igual a esto. Al campo eléctrico más la velocidad cruz, el campo magnético. Entonces, ¿qué sucede ahora? En la ley de Faraday que nosotros obtuvimos para un medio en movimiento, vamos a reemplazar este campo primado aquí en el argumento del rotor. Este campo primado lo reemplazamos aquí. ¿Y qué pasa al sustituirlo? Cuando nosotros sustituimos acá el E primado, esto se cancela, este producto cruz, se cancela, ¿ve? ¿Y qué me queda? Me queda esto. ¿Y a qué hemos llegado acá? Hemos llegado a que la ley de Faraday permanece sin cambio. La ley de Faraday es la misma, tanto para un medio en movimiento como para un medio estacionario. O sea, la ley de Faraday siempre se va a cumplir, ya sea que el sistema esté en reposo o que se esté moviendo. O sea, es una demostración la que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, como ven acá, con esto hemos demostrado que la ley de Faraday es independiente del movimiento del medio. Estos resultados son válidos para velocidades menores a la de la luz y constantes, ¿verdad? Para velocidades constantes y menores a la de la luz. Porque cuando uno ya se aproxima a la velocidad de la luz, ¿verdad? Hay que considerar lo que es la relatividad. Bueno, entonces, los términos que dependen de la velocidad se llaman términos de movimiento y los que dependen de la variación de V se llaman términos de transformador. Hay que aprenderse bien esto, porque esto les va a servir a ustedes en la teoría. Ahí les va a ser de mucha ayuda. Entonces, recuerden bien eso, a término de transformador, los que dependen de V, y términos de, quiero decir, los que dependen de la variación de V, y términos de movimiento, los que dependen de la velocidad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. ¿Tienen dudas? Puedo tener un momento para repasar algo que tal vez no lograron entender muy bien. Bueno, si no hay dudas, entonces podemos avanzar, bro. Bien, continuamos. Acá tenemos la FEN de movimiento y el campo eléctrico de movimiento. La FEN de movimiento nosotros la vamos a representar con una prima, ¿verdad? Todo lo que es de movimiento. Y el campo de movimiento también con una coma. Esto que está aquí es la ley de Faraday. Es la misma ley de Faraday en forma diferencial, integral, quiero decir. Entonces, este que aparece acá es el campo de movimiento. ¿Y a qué es igual el campo de movimiento?
es igual al producto cruz de la velocidad cruz el campo magnético. Este es un campo magnético externo y esta es la velocidad del medio. Recuerden bien, velocidad del medio es la velocidad del circuito. Aquí tengo una figura. Este es el circuito, un circuito en forma de rectángulo. Este circuito tiene una parte móvil, que es una barra. Esta barra que cierra el circuito se puede mover a la derecha o a la izquierda. Aquí en la figura ustedes ven que la barra se puede mover a la derecha. Entonces, al moverse la barra a la derecha, el área comprendida del circuito sería mayor. El área estaría aumentando con el tiempo. Entonces, al aumentar el área con el tiempo, aumenta el flujo magnético y al aumentar el flujo se produce una corriente inducida. Entonces, aquí tenemos un circuito móvil. Tiene una velocidad. Esta velocidad que ven acá de la barra es la velocidad del medio. Es esta velocidad. Y el campo magnético es un campo magnético externo, que es un campo que está entrando a la pantalla. Entonces, el circuito puede moverse por completo o solo una parte de él. Esta velocidad corresponde a la velocidad de la barra. Solo una parte del circuito se mueve, entonces vamos a considerar solo la barra, no todo el circuito. Puede ser que todo se mueva también, ¿verdad? En ese caso, habría que considerarlo de forma diferente. Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar el teorema de Stokes. Aquí tenemos esta integral y la podemos escribir así, por el teorema de Stokes, ¿verdad? Solo que recordando también que E, aquí hemos sustituido E por esto, B cruz B, ¿de acuerdo? En vez de este E', lo sustituimos por esto. Es lo mismo. O sea, ustedes a la hora de hacer problemas pueden usar esta forma o esta forma. Bueno, vamos a resumir todo lo que hemos visto hasta el momento de la ley de Faraday. Algo muy importante va a ir haciendo todos estos resultados. Ustedes tienen que saber de memoria, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de estas ecuaciones? Aquí está resumido todo el electromagnetismo que hemos estudiado hasta el momento, desde 321 hasta la fecha de hoy. Entonces, la ley de Faraday la podemos ver en dos formas: forma diferencial y la forma integral. Las dos formas son lo mismo, significan lo mismo, solo que en algunos casos yo voy a utilizar esta, en otras esta. Aquí, en vez de poner esta integral, yo puedo colocar simplemente la FEN, ¿de acuerdo? Puedo poner solo la FEN, porque la integral de línea de E es la FEN. Entonces, esta es la forma integral y esta es la forma diferencial. Bueno, esta es una ecuación en derivadas parciales, ¿verdad? Todas estas ecuaciones son en derivadas parciales. Bueno, las ecuaciones para E y B ahora son estas. Ustedes ven que la ecuación que modificamos es la ecuación del rotor de E, la ecuación de 321. En 321 nosotros pusimos el rotor de E igual a 0. Y decíamos de que era igual a 0 porque el campo era conservativo, el campo era electrostático, que es lo mismo. Entonces, esa ecuación no tenía un nombre especial. Ahora sí tiene nombre. Se llama la ley de Faraday. Y ya no es 0, porque el campo ya no es conservativo. La primera de estas ecuaciones, vamos a ver si ustedes se recuerdan. Esta primera ecuación que estoy señalando, ¿cómo se llama? ¿Alguien me podría decir? En la primera fila, esta ecuación se llama... La de Poisson. La ley de Gauss, perdón. La ley de Gauss de la electricidad o del campo eléctrico. Es la ley de Gauss. Las dos ecuaciones estas son la ley de Gauss. Lo que pasa es que ustedes la conocen así, ¿verdad? En forma integral. Pero esta es la ley de Gauss también, en forma diferencial. La segunda ecuación, ¿cómo se llama? Esta que aparece acá. ¿Quién me podría decir? La ley de Fer. La ley de Gauss Fer, del magnetismo. Exactamente, ¿verdad? Así como lo dijo usted, la ley de Gauss. Es la ley de Gauss del magnetismo. O sea, aquí tenemos la ley de Gauss de la electricidad, la primera,
La segunda es la ley de Gauss del magnetismo, aunque no, algunos libros no le llaman ley de Gauss, ¿verdad? Simplemente le llaman la divergencia de B es igual a 0. Ahora, la tercera sí se llama, la cuarta se llama ley de Ampère, ¿verdad? La tercera es la ley de Faraday. Esta tercera es la ley de Faraday. La cuarta es la ley de Ampère. Como ven, todas tienen un nombre, ¿verdad? La ley de Ampère es la última. De estas cuatro ecuaciones, las cuatro ecuaciones se llaman ecuaciones de Maxwell. La última está mala. Esta ecuación última está mala, tiene un error. Por ahora nosotros decimos de que es válida, ¿verdad? Pero esta ecuación más adelante la vamos a tener que cambiar porque está mala. ¿Por qué creen que esta ecuación está mala? Si ustedes se saben las identidades vectoriales, hay una identidad vectorial que es la divergencia de un rotor. ¿Se acuerdan que la divergencia de un rotor es igual a qué? Si yo hago la divergencia de un rotacional, eso tiene que ser igual a qué? A 0. A 0, ¿verdad? La divergencia de un rotor tiene que ser 0. Estas ecuaciones de Maxwell tienen que ser compatibles con las identidades vectoriales. Si yo les aplico todas las identidades, tienen que ser compatibles, ¿verdad? Por ejemplo, la divergencia de un rotor tiene que ser 0. Entonces, si a esta ecuación en el lado derecho yo le hago la divergencia a J, la divergencia de J no es 0. Entonces me quedaría 0 igual a algo que no es 0. Y eso está malo, ¿verdad? En cambio, la tercera ecuación está bien, es correcta. Porque la divergencia de este rotor es 0, ¿verdad? ¿Y qué es la divergencia de B? 0. Me queda 0 igual a 0. Entonces, todas estas ecuaciones tienen que cumplir con las identidades vectoriales. Y esta última no cumple. O sea que esta ecuación tiene un error y es Maxwell. Maxwell lo que hizo fue corregir ese error. Pero eso lo vamos a ver hasta el final de la clase, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones son las de Maxwell. Bueno, y aquí tenemos la versión integral de ellas, la ley de Gauss, ley de Faraday y la ley de Ampère. El significado de cada una, jóvenes, vamos a ver, es muy importante, ¿verdad? Ustedes tienen que saber qué significa cada una de estas ecuaciones. O sea, salen de 4.15 y no saben qué significan, como que no hayan pasado por estas clases, ¿verdad? No sé si alguien tiene dudas en eso. ¿Qué significa la divergencia? ¿Qué significa rotor? Fíjense que cada ecuación, o sea, el campo eléctrico tiene una divergencia, un rotor. Campo magnético tiene una divergencia y un rotor. Todo campo vectorial tiene que tener esas dos ecuaciones, ¿verdad? Una divergencia y un rotor. Porque con esas ecuaciones yo puedo saber el comportamiento del campo. ¿Todos tienen claro eso, ¿verdad? ¿O hay alguien que tiene duda en qué significan estas cantidades? No hay dudas en eso, o sea, está claro. A veces Por ejemplo, confundo los... por ejemplo, la divergencia de B es 0. Ajá, los rotores son los que muestran el sentido de giro del campo, ¿verdad? Los rotores. Los rotores. Sí. El rotor lo que le dice es si el campo gira o no. Ahora, el gradiente es el que o sea, siempre me confunde. ¿Qué significado tiene el gradiente? No. Aquí no aparece gradiente. Aquí solo aparece Perdón. divergencia y rotor. La divergencia entonces. La divergencia lo que me dice es si el campo brota de un punto. Brota de un punto o converge a un punto. O sea, si está saliendo o entrando a un punto. Eso me dice la divergencia. Entonces, por ejemplo, en el campo eléctrico, para el caso eléctrico, usted ve que la divergencia no es 0. ¿Qué significa eso? De que el campo eléctrico sale de un punto o converge a un punto. Esos puntos, ¿qué son? Son cargas, son escalares, son cargas. En el caso magnético, la divergencia es 0. ¿Qué significa? Que el campo magnético no entra de un punto, no tiene inicio, no tiene una fuente escalar. De acuerdo, este campo se llama solenoidal. Siempre que la divergencia sea 0, se llama solenoidal.
Entonces, el campo magnético no tiene fuentes escalares. Lo que tiene el campo magnético son fuentes vectoriales. O sea, una corriente es un vector, ¿verdad? El campo magnético tiene su origen en vectores, que son las corrientes. Y el campo magnético gira en torno a esos vectores, que son las corrientes. En el caso eléctrico, ven ustedes en la ley de Faraday se combina tanto el campo eléctrico como el magnético. Pero este es un caso especial, porque aquí la relación existe solo si el campo magnético está variando con el tiempo. Si el campo magnético no está variando en el tiempo, esto es cero. Esto es cero, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a que el rotor de E es cero, a menos de que el campo magnético esté cambiando, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un como repaso, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo. Todavía no hemos terminado la teoría, ahora nos faltaría lo que es la inductancia para finalizar. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo bastante importante porque tiene una gran aplicación tecnológica, ¿verdad? Lo que es una espira fija y una espira girando. Ustedes saben de que casi toda la energía eléctrica en el mundo se produce en base a la ley de Faraday, por un generador eléctrico, ¿verdad?, que es una espira que está girando en un campo magnético. Entonces, vamos a analizar aquí estos casos. Yo tengo una espira fija en una inducción alterna. Entonces, este es un sistema estacionario, la espira, que contiene una espira de lados A y B. El eje Z es paralelo al lado A. El plano de la espira forma un ángulo phi con el plano YZ. Hay una inducción dirigida a lo largo del eje X y está dada por esta. Esta es la inducción variable, ¿ve? Fíjense bien, este campo depende del tiempo. O sea que está variando con el tiempo. Pero, además de eso, este campo varía periódicamente. Porque es un coseno, varía senoidalmente. Por eso le dicen alterna. Ustedes saben de que la energía eléctrica que nosotros consumimos es energía alterna, ¿verdad? O sea, precisamente aquí, esta es una inducción alterna, me va a producir una corriente alterna. Aunque no es esta la forma, ¿verdad? Lo correcto sería hacer girar la espira. O tener un campo magnético que varíe de forma alterna. Está variando senoidalmente. Bueno, entonces, nosotros queremos encontrar la fe inducida. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuál es la fe inducida en la espira? Lo que tenemos es esto. Tenemos una espira. Una espira es un conductor. Y va a haber un campo magnético entrando en toda esta área. Ese campo es variable. Ajá. Entonces la espira tiene lado A y B. Es un rectángulo. Ahora bien, en el libro ponen la espira de esta forma. Eso lo hacen para complicarle un poco a uno más las cosas, ¿verdad? Porque si yo la espira la dejo así, en el plano ZY, el problema es más fácil. Pero si yo canteo la espira así, ya el problema es un poquito más difícil, porque hay que considerar unos ángulos aquí. Entonces, fíjense bien, tenemos que tener muy en cuenta aquí lo que es el flujo magnético, ¿verdad? Porque siempre que yo voy a calcular la FEN inducida, tengo que calcular flujo magnético. Entonces, a través de esta área, a través del área comprendida por esta espira, está atravesando un campo magnético. O sea que hay un flujo magnético. Pero ese flujo es variable. Y eso es lo que va a provocar la corriente inducida en la espira. Esa corriente va a ser alterna. No va a ser continua, va a ser alterna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El campo magnético, ustedes ven que apunta en la dirección del eje X. Y este vector normal n es el vector perpendicular al plano de la espira, al área de la espira. Este vector n unitario es un vector que no coincide con ningún eje. Es un vector que queda arbitrario. Mientras que el vector b apunta en X, o sea, como lo dice el problema. En el problema me dicen de que b va en la dirección de X. Siempre apunta en X. Solo que está variando en el tiempo, ¿verdad? Pero apunta en X siempre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este vector n va a permanecer fijo.
Este vector n permanece fijo porque la espira no rota. Pero lo que sucede es que n no sabemos en qué dirección apunta. ¿De acuerdo? O sea, si yo hubiese puesto la espira en el plano ZY, el vector perpendicular a la espira sería X, ¿verdad? Y en ese caso, X sería paralelo con el campo magnético. Entonces, esto me complica un poco porque tengo que calcular flujo magnético. Y para calcular el flujo necesito hacer el producto punto de B con N, ¿verdad? Entonces, esta es la espira fija. Este es el campo magnético variable. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Para encontrar la FEN inducida, nosotros, en este caso, el medio está estacionario. Esta es la FEN inducida. Esta es la ley de Faraday. La ley de Faraday en la forma integral. Bueno, como ustedes ven, necesitamos el flujo magnético. De manera que debemos calcular el flujo magnético. El flujo está variando por la variación de B. Después, el flujo magnético a través de la espira es esto. Calculamos el flujo, ¿verdad? Con esta ecuación. Donde el campo magnético es esto, que ya está dado. Y esta frecuencia que aparece aquí en esta expresión para B es 2pi por F. Es la frecuencia angular. Esto es frecuencia angular, 2pi por F, con la que está variando el campo magnético. B sub 0 es constante y el ángulo alfa es un ángulo de desfase. Es el ángulo de desfase. Como ustedes ven acá, ¿verdad? Hay un ángulo aquí, ¿verdad? Phi. Pero este ángulo alfa sería diferente. No es el mismo. Bueno, entonces, tenemos el campo magnético que va en X y tenemos el diferencial de área que va en la dirección de N. Este diferencial de área es un diferencial de área, es perpendicular al rectángulo de la espira. B y DDA no son paralelos. Hay un ángulo phi entre ellos. Ese ángulo phi ya está en la figura, ¿verdad? Ya lo pone en la figura. Y ese ángulo phi, fíjense bien, la espira está canteada con respecto al plano ZY. El mismo ángulo phi que está canteada la espira es ese mismo ángulo phi que forma el vector n con el vector de campo magnético. Es el mismo. Entonces, al tener todo esto, yo puedo calcular el flujo. Sustituyo el campo magnético acá y sustituyo el diferencial de área. Lo que pasa es que este vector n no sé quién es. Solo sé que es unitario. X es unitario, n es unitario. Entonces aquí vamos a ver. Cuando yo integro, ¿sobre qué integro? Integro sobre la superficie de quién. Sobre la superficie del rectángulo, de la espira, que es un rectángulo. Voy a integrar sobre un área. Entonces, todo lo que no tenga que ver con área puede salir, ¿verdad?, de la integral. Ustedes ven que B sub 0 es constante y coseno de esto se mantiene constante en la integral porque en la integral solo vamos a integrar sobre las dimensiones del rectángulo. Y el coseno de WT más alfa, eso es constante. Constante con respecto a las variables de integración, ¿verdad? Entonces, por eso lo sacamos. ¿Y este coseno de dónde sale? Cuando yo hago el producto punto x.n, por definición de producto punto es coseno de phi. Fue bastante fácil, ¿verdad? ¿Por qué coseno de phi? Porque el ángulo formado entre n y b es phi. Por definición de producto punto, n unitario punto x unitario es la magnitud de n, que es 1, por la magnitud de x, que es 1, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo entre ellos es phi. De manera que este producto punto solo me queda coseno de phi. Y todo esto sale de la integral. Porque, como les digo, la integración es sobre las dimensiones del rectángulo. Entonces, ustedes ven que esta integral sobre el área del rectángulo es simplemente a por b. ¿Por qué a por b? Porque es el área de un rectángulo, ¿verdad? A por b. Ahí no hay más que hacer, ¿verdad? Es a por b. Entonces, ya tengo el flujo. El flujo es esto. B sub 0, que es constante, a por b, coseno de phi, coseno de omega t más alfa. Este alfa es el ángulo de desfase. No tiene nada que ver con este ángulo phi.
Entonces así me queda. Como ustedes ven, este flujo magnético está variando en el tiempo. Es un flujo variable. Si el flujo no fuese variable, entonces no habría corriente inducida. ¿A qué me refiero? O sea, si este flujo no tuviese al tiempo, no dependiera del tiempo, entonces la derivada con respecto al tiempo sería cero. No habría corriente inducida. Eso me dice la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el flujo magnético. Es un flujo alterno. Alterno porque está variando senoidalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer es calcular la variación del flujo. Hacer la derivada del flujo respecto al tiempo. Simplemente derivar esto con respecto al tiempo. Bastante fácil, ¿verdad? Derivo con respecto al tiempo y me queda esto. La derivada del coseno es menos seno. Aplico la regla a la cadena, derivo el argumento, es omega, ¿verdad? Por eso me aparece un omega acá. Y negativo por la derivada. Ahora bien, me voy a la ley de Faraday. La ley de Faraday es esta. La Fe inducida es igual a menos la variación de flujo con respecto al tiempo. Fíjense bien este signo menos. ¿Ve? Este signo menos es de la ley de Faraday. Y este signo menos acá es de la derivada. Entonces, cuando yo sustituyo la variación del flujo acá, me va a quedar menos por menos. Este menos con este menos da más. Entonces, la Fe inducida es esto. Eso era lo que nos pedía calcular el problema, ¿verdad? La Fe inducida. Esta es la Fe inducida. La dirección de la corriente inducida es la misma dirección de la Fe inducida, pero en este caso es ilógico que nos pregunten eso porque no nos pueden preguntar la dirección de la corriente porque es una corriente alterna que está cambiando de dirección, ¿verdad? Constantemente. Entonces, aquí nos conformamos con calcular la Fe inducida. Esta es la Fe. Esta es la Fe inducida. Depende del tiempo, como ven ustedes acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Aquí estamos haciendo uso de la ley de Faraday en la forma integral, ¿verdad? Bueno, aquí no tuvimos que hacer integral, de hecho, porque la ley de Faraday no usamos este integral del campo, solo usamos esta parte. Fue bastante fácil, solo calculo el flujo. Como me dan el campo magnético, calculo el flujo y después la variación del flujo y eso me da la Fe. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un caso especial. Como ocurre en los generadores eléctricos, ¿verdad? ¿Qué pasa si en vez de una espira tengo N espiras? Una gran cantidad de espiras, una encima de otra. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo en vez de una espira tengo N espiras, entonces si la espira estuviera enrollada, formando un solo alambre enrollado, formando N vueltas, cada una de las vueltas tendría la misma Fe. Entonces cada vuelta va a tener la misma Fe. De manera que la Fe total inducida en esa espira va a ser la misma, solo que multiplicada por N, donde N representa el número de espiras. O sea que cuando ustedes tengan un generador formado por N espiras, ustedes solo calculan la inducción de una espira y la multiplican por el número de vueltas, ¿verdad? Y eso me da la Fe inducida total. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a analizar el otro caso. Este caso es más complicado, porque aquí tenemos una espira en rotación y tenemos un campo magnético constante. El campo magnético ahora es constante, no está variando, pero la espira sí está girando. Este es el caso de un generador eléctrico, ¿verdad? Entonces, tomamos la espira del ejemplo anterior, la misma espira, pero esta vez en una inducción constante, mientras la espira está girando como un cuerpo rígido alrededor del eje Z, a velocidad angular constante W. De modo que phi es una función del tiempo con la forma que ven acá. El ángulo phi va a depender del tiempo y este phi sub 0 es el valor del ángulo definido en t igual a 0. Debemos encontrar la Fe inducida, o sea, este ángulo phi que ustedes ven ahí es este mismo ángulo, solo que como la espira está girando,
Fíjense bien, el campo magnético B siempre va en X, pero como la espira gira, el vector N va a estar girando también, entonces el ángulo phi va a estar variando. El ángulo phi no va a ser constante, va a estar variando, por eso le ponemos acá, por eso le ponemos dependencia con respecto al tiempo. Entonces lo que tenemos ahora es esto, miren jóvenes, es una espira que está girando con respecto al eje Z, como un cuerpo rígido. Ustedes dirán, bueno, en la ley de Faraday, aquí tenemos un medio en movimiento. ¿Dónde está la velocidad del medio? La velocidad es angular, pero hay una relación entre velocidad angular y velocidad lineal. Entonces, como en la ley de Faraday lo que aparece es la velocidad lineal, yo la tengo que relacionar con la velocidad angular, porque aquí lo que tengo es velocidad angular W. Entonces, es rotación. Recuerden que un circuito puede rotar o puede trasladarse. Aquí está rotando. Este es un generador. Así es como hacen los generadores eléctricos, ¿verdad? Bueno, entonces, el campo magnético aquí, el eje X sale de la pantalla y el campo magnético también, ¿verdad? En la dirección de X. Es constante. Las dimensiones de la espira son A y B. Es un rectángulo. Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos un mejor panorama. Lo que sucede es esto. La espira tiene rotación en torno a Z. Este vector verde que ven aquí es el vector de velocidad angular. ¿Por qué apunta en Z positivo el vector de velocidad angular? ¿Por qué? Porque la rotación es en el eje Z positivo, ¿verdad? O sea, regla de la mano derecha. Enrollan los 4 dedos en torno a la rotación y el pulgar va hacia arriba. Eso me define el vector de velocidad angular. Este vector rojo en n unitario es el vector perpendicular al plano de la espira, el vector de área, que va a estar variando ahora. Y el vector B va a ser constante. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos que utilizar la FEM, la ley de Faraday, en su forma general. O sea, aquí estamos incluyendo medio en movimiento y estamos incluyendo variación del campo magnético. Pero como la variación del campo magnético es cero, entonces este término es cero. Solo me queda el término de movimiento, donde aparece la velocidad del medio. Esta velocidad es la velocidad de la espira. Pero la velocidad de la espira es angular, ¿verdad? Entonces tiene que haber una relación entre v y la velocidad angular. Entonces este término es cero. Esta es la ley de Faraday. Bueno, tenemos dos formas entonces de calcular la FEM aquí. Podemos hacerlo con la forma general, que es esta, la ley de Faraday, en su forma original, la ley de Faraday. Esta es la forma integral, ¿verdad? De la ley de Faraday. Y lo podemos hacer con el otro método, que es utilizando el campo eléctrico de movimiento. ¿Cuál es el campo eléctrico de movimiento? Es este. Lo que aparece en el argumento de esta integral es el campo de movimiento, B cruz B. ¿Por qué de movimiento? Porque es el que se debe al movimiento del medio. Entonces este es el campo eléctrico de movimiento. Bueno, entonces vamos a hacerlo con este método, que es el general. El método más usado, el método general. Entonces, cuando aplicamos este método, nosotros vemos acá, primer paso siempre, calcular el flujo. Ya conocemos el campo magnético, que es constante. El diferencial de área apunta en n unitario. Pero este n va a estar variando con el tiempo. Entonces, calculo el flujo. Sustituyo a KB y sustituyo el DDA por esto. X unitario punto n unitario, ya sabemos de que por definición de producto punto es coseno de phi, el ángulo entre ellos. Pero este phi ya no es constante. Este phi depende del tiempo. Entonces, todo esto constante lo saco de la integral. Entre comillas, ¿verdad? Constante con respecto a las variables de integración. Aquí se fijan ustedes, cuando yo realizo la integral no le pongo límites a la integral. O sea, no muestro cómo realizo la integral. ¿Por qué no lo hago? Porque como estamos integrando sobre una superficie rectangular, yo ya sé que el resultado es el área de un rectángulo.
y el área del rectángulo es A por B. Solo que aquí tenemos que tener cuidado de que el coseno de phi es WT más phi sub 0. Phi depende del tiempo. ¿De acuerdo? Este coseno, aquí phi tengo que sustituirlo por WT más phi sub 0. Y este es el flujo magnético. Es variable. Entonces, aquí tengo flujo magnético variable, porque la espira está rotando. Esto me genera una corriente alterna, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora calculo con la ley de Faraday la variación del flujo. Hago la derivada del flujo respecto al tiempo. Al hacer esta derivada del flujo, me queda esto. Me queda un signo menos acá. Este menos por este menos me queda más. Entonces después sustituyo esta derivada aquí. ¿Y qué me queda? La FEN inducida. Me queda la FEN inducida. ¿Se dan cuenta, verdad? Es parecido, es un resultado parecido al que obtuvimos antes para el medio estacionario. Entonces, como ven ustedes, bastante sencillo calcular esta FEN inducida, ¿verdad? Aquí no me están pidiendo corriente inducida, me están pidiendo solo FEN inducida. Para calcular corriente inducida, vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es el método para hacerlo? Solo que la dirección de la FEN inducida va a ser la misma que la de la corriente inducida. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Si no hay preguntas, pues nos quedaríamos aquí. Solo que el caso especial sería igual que en el caso anterior. Si en vez de una espira tuviésemos n espiras, que es el caso en un generador eléctrico real, ¿verdad? Entonces solo multiplicamos por n el resultado anterior y eso me da la inducción total. Esto se conoce como generador eléctrico. En un generador se convierte... ¿Qué es un generador a propósito, jóvenes? ¿Quién me podría decir? Alguien de los que tengo aquí en la lista, vamos a ver. Renata, esta Renata. ¿Qué es un generador? O Jesús, ¿no? El generador es un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial bueno, para alimentar, convierte energía eléctrica en Sí, ¿verdad? trabajo. El generador lo que hace es transformar energía mecánica en eléctrica. Porque como ustedes ven, cuando la espira rota, eso es energía mecánica, ¿verdad? Cuando un objeto gira o se mueve, es energía mecánica. Esa energía mecánica se transforma en eléctrica. Eso se llama generador eléctrico. Es lo contrario a un motor eléctrico. El motor lo que hace es convertir energía eléctrica en mecánica, ¿verdad? Entonces, esto es un generador eléctrico, que es lo que se usa para lo que es la generación de energía eléctrica en las centrales, ¿verdad? Estos son los generadores con el principio de la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday, como ustedes ven, es de mucha utilidad, ¿verdad? En lo que es la ingeniería. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, nos quedaríamos por aquí. Solo para finalizar, les muestro aquí un caso más realista, ¿verdad? De lo que es un generador eléctrico. El principio, ¿verdad? ¿Cómo opera el generador? Tenemos que producir un campo magnético externo y hacer girar una espira. La espira tiene que tener varias vueltas, porque fíjense bien, entre más vueltas tiene la espira, mayor es la FEN, mayor va a ser la corriente. Entonces el generador es de esta forma. Esto se hace girar energía mecánica y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el principio. En la siguiente clase vamos a analizar un caso, en la siguiente clase sería bueno que estuvieran presentes, ¿verdad? Porque vamos a ver un caso de hacer este mismo problema con el otro método. Recuerden que ahorita lo hicimos con un método. El método que usamos fue el método fácil, la ley de Ampère, quiero decir, la ley de Faraday en su forma general, pero en la siguiente clase lo voy a hacer con la FEN de movimiento. Este método es más difícil, es mucho más difícil, porque aquí yo tengo que hacer varios cálculos antes de poder resolver esta integral. Entonces, eso sí nos va a costar un poco más, ¿verdad? Entonces, traten de no faltar a la siguiente clase para que puedan ver cómo lo vamos a resolver, ¿verdad? Con el otro método. Bueno, jóvenes, entonces, esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen